Venga, muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el webinar de formación sobre neuromarketing, aportaciones desde la investigación de Insight Analytics España. Hemos tenido una primera sesión el lunes pasado y vamos a dar continuidad con otros 4 expertos ponentes sobre neuromarketing. Vamos a tener con nosotros a Juan Graña, de Neurológica, a Pepe Martínez, de Cantar, a Fran Sarabia, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, y a Mayra Royaga, de Toby Pro. Bueno, simplemente la dinámica será exactamente la misma. Los ponentes dispondrán de aproximadamente unos 15 minutos y a continuación, una vez finalizadas sus sesiones, pues tendremos abierto el chat para realizar las preguntas que consideréis oportunas. Podréis ir planteándolas a lo largo de las intervenciones de cada uno, no hace falta esperar al final, pero bueno, sí que las abriremos para compartirlas y ver las respuestas de los distintos ponentes al finalizar, ¿de acuerdo? Sí que recordaros que esta sesión está siendo grabada con la finalidad de después poder disfrutar o disponerla en el canal de YouTube de la asociación. Bueno, pues sin más, vamos a escuchar a los expertos y Juan Graña, cuando quieras, tienes la palabra. Vale, muchas gracias, Miguel. Bueno, primero de todo quiero dar las gracias a ti, Miguel, en particular y en general a IMASA por la oportunidad no ya de mí, conmigo personalmente, de poder compartir con vosotros nuestras experiencias, sino incluso, bueno, pues darle difusión, yo creo que a unas metodologías nuevas que están siendo cada vez mucho más importantes en el mercado de la investigación. Por lo tanto, muchísimas gracias. También muchas gracias a toda la gente que va a coger una parte de su tiempo para poder escucharnos y a mí particularmente, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues un honor enorme de tener detrás de mí, y encima ser el primero, que ojo, detrás de mí personas tan importantes como Pepe, como Fran o como Mayra, ¿no? Que, bueno, encantadísimo de compartir el cartel con ellos. Pues nada, voy a compartir la presentación, si os parece. A ver, aquí sería esta. Ya lo tengo. A ver, no sé si la podéis ver, presentación aquí, a ver. Perdóname, no estoy muy ordenado visual. La estáis viendo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, se ve. Perfecto, pues nada, yo quería darle un enfoque a mi presentación, saliendo un poco de los casos que todos mis compañeros el lunes pasado han mostrado, que también fueron interesantísimos. Enhorabuena a todos por ello. A mí me gustaría dar un enfoque de lo que puede ser, o cómo vemos nosotros lo que puede ser el horizonte, ¿no? Lo que va a pasar, el futuro del neuromarketing, ¿no? Si realmente, como decían algunos, hoy he venido para quedarse. Yo creo que eso es obvio ya, y además lleva ya años establecido, ¿no? Y cada vez tiene más demanda. Y, bueno, unas ideas nuevas que quiero compartir con vosotros en lo que puede ser el mañana del neuromarketing, que creo que a ver si os puede resultar interesantes. Es nuestra visión, entonces lo quiero compartir con vosotros, ¿no? Entonces, a mí lo más importante de todo es, digamos, para poder hablar del futuro hay que echar la vista atrás primero, ¿no? Nosotros hacemos muchos ejercicios de autorreflexión, de autocrítica, hemos hecho muchas cosas buenas, hemos otras cosas que no fueron tan buenas, hemos tenido éxitos, hemos tenido fracasos. Creo que el tener fracasos, siempre se dice esto, pero es verdad, parece un tópico, ¿no? Muy recurrido, pero realmente hemos aprendido mucho de nuestros fracasos, ¿no? Tenemos que estar muy agradecidos a nuestros clientes, sobre todo que nos han dicho las cosas claras, ¿no? Y decir, oye, esto lo hacéis bien, esto no lo hacéis tan bien, esto es para mejorar, siempre hay posibilidad de mejora, y en eso es lo que estamos constantemente, ¿no? No nos aburrimos, siempre estamos pensando, siempre estamos investigando, siempre estamos entendiendo que deberíamos dar un paso más allá, siempre estamos insatisfechos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y de esa manera, pues bueno, yo creo que es la manera de avanzar, ¿no? Entonces, en esa vista atrás, es que llevamos desde los 2011 con el proyecto Neurológica. Neurológica, antes de ser una empresa independiente, ya era una marca con la que estábamos trabajando a través de la consultora de marketing estratégico, y ya desde el 2011 estábamos haciendo cosas, ¿no? Es que ya han pasado por nuestras manos más de 80 clientes, muchos de ellos grandes marcas. Hemos hecho más de 600 estudios en estos últimos años, ¿no? Han pasado más de 25 personas, que son muchas personas. Si tomas atrás nos marea un poco, ¿no? Y estamos trabajando ahora mismo con grandes bases de datos, de los cuales ahora tenemos para nuestros trabajos futuros más de 4,8 millones de frames, ¿no? Totalmente correlacionados con respuestas cerebrales y biométricas. Es decir, es un montón de información que nosotros, bueno, estamos orgullosos de haberlo trabajado y estamos orgullosos de poder trabajar con ella también, ¿no?
Lo que nos ha diferenciado siempre yo creo que han sido nuestras metodologías de investigación. Llevamos ya casi una veintena de ellas y seguimos haciendo más, ¿no? Y lo que también nos ha diferenciado mucho... Sí, perdón. Sí, pues han sido también unas métricas avanzadas, unos KPIs que fueron más manejables para nuestros clientes. Al fin y al cabo, nosotros venimos del mundo del cliente, venimos del mundo del marketing, venimos del mundo de la investigación de mercado, y esto hace que, bueno, hemos sido siempre muy abiertos en el enfoque, ¿no? Hemos creado muchas tecnologías nuevas, no las que quisiéramos. Nosotros no somos desarrolladores de tecnología como tal cuando resulta que ya la hay en el mercado. Es decir, si ya existe, la compramos. La compramos entre comillas. Suena fatal dicho así, ¿no? Tratamos de poderla comprar siempre que podemos, ¿no? Pero somos compradores de tecnología. Y cuando nosotros siempre nos marcamos unos objetivos de investigación y si con los medios actuales no existe, desarrollamos o tratamos de desarrollar nuestras propias tecnologías. Y en estos años hemos desarrollado algunas, ¿no? Sin más, el propósito nunca es venderlas, siempre es utilizarlas como herramienta nuestra investigación, en este caso, ¿no? Y ha sido, ya te digo, un largo camino todos estos años que para nosotros han sido, bueno, pues retadores, ¿no? Han sido, bueno, pues muchas cosas las que han pasado, ¿no? Un largo camino, pero todos estos años para nosotros en nuestro cerebro, nuestra percepción del tiempo en nuestro cerebro ha sido cortísimo, digamos, ¿no? Entonces, 2020, aquí nos encontramos, pues un escenario totalmente distinto, bueno, pues una pandemia mundial, el mundo ha cambiado de repente en muy poco tiempo, todavía estamos tratando de asimilarlo, aunque curiosamente yo creo que, bueno, que hay una adaptación muy rápida del cerebro en estas cosas, ¿no? Parece, y realmente, pues al final, nosotros siempre lo vamos a ver como una oportunidad, ¿no? No podemos verlo de otra manera, es decir, si las cosas cambian nos tenemos que adaptar y tratar de buscar nuevas oportunidades. Por encima de todo eso, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué hemos aprendido todos estos años? Pues mirar, hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Algunas de las cosas más importantes que hemos aprendido me gustaría compartirlas con vosotros. Lo primero de todo, lo más importante para nosotros que hemos aprendido es que la tecnología no es un medio, no es un fin. Es decir, el fin final siempre va a ser buscar las respuestas que queremos, que tenemos que buscar, poder conseguir los objetivos que se han marcado nuestros clientes. Ese es el fin, digamos, ¿no? Para ello utilizamos las tecnologías, pero las tecnologías tampoco es suficiente. Hemos aprendido que el dato puro de la máquina, creo que en las otras charlas del otro día también algo esto se dijo, el dato puro de la máquina puede llegar a ser falaz en algunos casos, tiene que ser interpretado. Tienes que tener detrás, digamos, unos sistemas que te permitan decodificar e integrar toda esa información. Tienes que tener unas metodologías adecuadas para poder trabajar mucho mejor esos protocolos, esos estudios. Tienes que tener esos protocolos para poder hacer el desarrollo, porque si no, seguramente si no cumples uno de estos pasos, el resultado final puede ser, bueno, a veces puede ser dudoso, ¿no? Entonces, es importante todo esto, ¿no? La tecnología no es suficiente, es importante, es necesaria, pero es una herramienta. Otra cosa que hemos aprendido es que cuantas más fuentes de información, mejor. El neuromarketing no viene a sustituir a nada, sino a complementar y a sumar. Le llamamos neuromarketing, otros le llaman neurociencia aplicada al mercado, lo podemos llamar como queramos, es terminología, pero al final el neuromarketing es otra herramienta, es otro foco de información que podemos utilizar, además de otras que ya existen, ¿no? Como los declarativos, las encuestas online, los focus, los cualitativos, etcétera, etcétera. Es decir, lo importante es cómo manejamos toda esta información. Esa es para mí la clave, es donde hemos trabajado mucho. Como nosotros llamamos aquí, estamos hablando de, bueno, pues metodologías que son mixtas, ¿no? Siempre hemos trabajado con metodologías mixtas, las hemos integrado, hemos hecho un gran esfuerzo de integración de todas las metodologías y creo que cada una de ellas aportan una base de conocimiento diferente, pero que te ayuda a entenderse, se ayudan a entender unas con las otras. Otra cosa que hemos aprendido en estos años, y esto es muy importante, cuantas más tecnologías, mejor, porque tendrás más información, más fuertes de información, tendrás más datos, tendrás más outputs, y lo que tendrás al final es un resultado mucho más veraz, mucho más preciso y mucho más cercano a lo que es el objetivo final. Por lo tanto, vivan las tecnologías cada vez más y mejores. Es verdad que siempre el tiempo trabaja a favor de todos porque las tecnologías mejoran día a día y esto hace que cada vez tengamos mejor calidad de datos.
Entonces, esto también es importante. Yo aquí querría hacer un matiz además, ¿no? Estas metodologías y estas tecnologías es importante que estén adecuadamente integradas. Si no, puede ser un problema, ¿no? Nosotros pensamos que, por ejemplo, hacer un declarativo por un lado y hacer bueno, pues sacar un dato de neuro por el otro puede ser contraproducente nada más hecho así, ¿no? Es decir, no cambio mi metodología y simplemente integro un dato, dos datos que vienen de la parte de neurociencia. A veces es incoherente, ¿no? O sea, que tienes que incluso rezar porque hay una coherencia entre lo que te han dicho y lo que han sentido o las respuestas que has tenido a través de esta tecnología, ¿no? Por eso es importante crear metodologías ya integradas. Es lo que nosotros llamamos la metodología multisource, lo hemos bautizado con este nombre, es decir, oye, tiene que haber algo por encima de todas estas tecnologías que permita una integración, digamos, ¿no? Esto es muy importante. Si no se hace así, nosotros pensamos que eso no es neuromarketing. O sea, coger dos datos de una máquina y tratar de pegarlos a un informe es muy complicado, es muy arriesgado y a lo mejor incluso a veces puede ser incoherente, ¿no? Por lo tanto, la integración es muy importante. Y otra cosa que hemos aprendido en todo esto es que la investigación trasciende cualquier cosa. Hoy estamos hablando de neuromarketing, pero es que nosotros ya por filosofía ya no es un tema de neuromarketing tampoco, simplemente es investigación. Y utiliza las herramientas que puedas, aquellas a las que tengas acceso, cuantas más mejor para poder conseguir el dato final, ¿no? Ya no se trata de hablar de términos como, pues sí, como quali, quanti, cati, sapi, kawi, neuro. Sí, pero para nosotros no hay un acotamiento ahí, ¿no? Que a veces hacemos un acotamiento psicológico con todo esto, ¿no? Para nosotros lo importante es, digamos, la investigación. Busquemos las herramientas que sean necesarias para conseguir el dato final. Y habrá muchos medios para hacerlo. Y unas veces utilizaremos unas metodologías, unas tecnologías y otras veces utilizaremos otras. Y si por el camino podemos utilizar cuantas más mejor, el dato final será mucho más preciso y más veraz y más certero. Esa es nuestra filosofía. Esto lo hemos aprendido durante estos años, digamos, ¿no? Otra cosa que hemos aprendido es que los sesgos son buenos, son fantásticos. He puesto aquí una máquina sesgadora. ¿Por qué? Porque necesitamos tecnologías que nos permitan detectarlos y sesgarlos. Sesgarlos o aprender de ellos. Es decir, los sesgos son muy buenos cuando queremos estar en situaciones de neutralidad y conseguir un dato concreto, aislar el resto de las variables que pueda haber, y otras veces es fantástico tener los sesgos porque podemos entender mucho mejor cómo influyen esas variables en el comportamiento humano, en el comportamiento del consumidor. Por lo tanto, los sesgos son fantásticos, ¿no? Fantásticos. Para mí son dos términos estos. El otro día parece se habló de ello y me alegra muchísimo que se hablara de ello porque llevamos nosotros años tratando de conseguir el objetivo de la investigación ecológica. Es decir, no ser intrusivos, no intervenir, simplemente observar y ver qué es lo que pasa y poder sacar unas conclusiones. Ese debería ser el objetivo final. Ese debe ser, hoy en día, con las tecnologías que cada vez contamos más, llegaremos a ese camino y eso será la parte importantísima. Esto no descarta el laboratorio. Nosotros vivimos del laboratorio, obviamente, ¿no? Del laboratorio de neuromarketing. Pero está claro que si podemos analizar y ver cómo se comportan las personas en entornos naturales, en entornos ecológicos, ellos mismos, sin ningún tipo de motivación, condicionamiento, tendremos unos datos fantásticos. Estarán cargaditos de sesgos, será un contexto totalmente de variables y de sesgos. Pero es que la vida es así. Por lo tanto, esa parte de la información también la vamos a necesitar para entender mucho mejor las preferencias, las respuestas emocionales, las conductas de los consumidores. Por lo tanto, nosotros creemos mucho en el dato de neutralidad, en laboratorio, la neutralización y creemos mucho también en las situaciones ecológicas. Las dos cosas son buenas. Al final queremos ser bastante integradores, ¿no?, en las fuentes de datos. Por eso, quería llegar hasta aquí como conclusión para plantear esta pregunta, ¿no? Es decir, ¿es posible con métodos no intrusivos realmente captar esta información, sin intervención conseguir datos que queremos? ¿Es posible llegar a eso? Normalmente tenemos que forzar para conseguir ese dato, pero ¿se puede ir más allá? ¿Podemos conseguirlo? Podemos conseguirlo. El otro día Ramón Viver, al cual agradezco mucho que nos haya considerado para hacer sus pruebas, ¿no?, de validación, hablaba del neuromarketing online. Yo no siquiera quiero utilizar el término neuromarketing online. Yo quiero utilizar otro término que es mucho más abierto. No quiero utilizar el término de
eye tracker online o el término de facial coding online, porque trasciende a eso, no es eso, es mucho más allá, ¿no? Es decir, hay tecnologías hoy en día que nos permiten obtener mucha información y de diferentes maneras para tener un dato final bastante preciso y avanzado, digamos, ¿no? Es algo como esto. Nosotros estamos hablando ya de la inteligencia artificial. Esto que veis aquí sería la representación gráfica ideal, ¿no? De lo que podría ser una red neuronal, ¿no? Nosotros estamos trabajando ya con redes neuronales, las cuales están aprendiendo, tienen, digamos, un montón de información que consiguen de diferentes fuentes, ya sean normales en el trabajo diario, fuentes de librerías y fuentes de nuestras propias bases de datos. Al final lo que se trata es de un sistema que nos permita o que sea capaz de observar, escuchar y leer, y detrás de eso aprender. Como lo hacemos nosotros de un modo normal, esa sería la tendencia. Esa debería ser al final, ¿no?, de todo esto. Y luego, bueno, habría otro final mucho más lejos que sería ya que podamos conseguir con todo este conocimiento modelos predictivos. Eso ya sería la bomba, pero no lo descartemos porque también puede ser un siguiente paso en el camino, ¿no? Por lo tanto, un sistema que tenga sus propios, digamos, herramientas para observar, para escuchar, para ver, para leer, para diferenciar ya entre las personas en tipologías, incluso poder proyectar ya modelos de personalidad que se pueda utilizar en cualquier contexto. Nos salimos del laboratorio, ¿por qué no? Podemos estar en las calles, podemos estar en los estadios, podemos estar en los centros comerciales, podemos estar en cualquier sitio donde pueda haber una cámara que pueda observar y escuchar. Y esto es lo importante. Podemos observar a una persona, podemos observar 500 personas. De eso se trata, ¿no? Es decir, llegar a ese punto en el que cada vez la información que tengamos además va aumentando y el propio sistema va aprendiendo. Esa es la idea. Esta es nuestra manera de entender o de ver las cosas, ¿no? La investigación, que podamos llegar cada vez más lejos aprovechando hoy en día las tecnologías que cada vez existen más, ¿no? Por lo tanto, y ya vamos acabando, ¿verdad? Que creo que los tiempos apremian, no me quiero pasar. Necesitamos precisión técnica en todo esto, precisión para la detección, las microexpresiones, las pupilas, los fondos de las personas, los contextos, los ángulos, los landmarks que tienen en el rostro. Necesitamos una base científica, nos basamos en esas bases científicas, en esas publicaciones, en nuestras librerías, nuestros desarrollos de librerías, las bases de datos de neurológica, tenemos muchos millones de imágenes para procesar y luego necesitamos validación, pruebas, auditorías y test de contraste entre el online y el offline. Y detrás de esto vienen las patentes, obviamente, que ya estamos con ellas, ¿no? Por lo tanto, esta es nuestra filosofía de ver las cosas. Esto el otro día Ramón me lo enseñó, lo ponía simplemente como recuerdo, ¿no? Cómo solemos hacer la validación de todas estas cosas. Y yo no sé si me da tiempo en un minuto. Yo, simplemente por hacer un juego, trataría de salirme un momento con la cámara, utilizar la cámara para hacer aquí un pequeño juego, para conectarme yo mismo con la red neuronal, para que podáis ver en vivo cómo sería esto, digamos, ¿no? Si me dejáis un momentito, os voy a sacar la presentación. ¿Me da tiempo unos segundos, Miguel? Sí, adelante, cuenta con ello, Juan. Perfecto, pues voy allá. ¿Me seguís escuchando, verdad? Sí, perfectamente. Muy bien. Pues bueno, me voy a conectar. Vamos a ver. Ahora me vais a ver más feo de lo que soy. No sé si me estáis viendo. Bueno, sí, esto es un poco una prueba de uno de los módulos de reconocimiento del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema ya tiene digamos ya, la tecnología está llegando tan lejos que ya permite eso, poder reconocer, bueno, ya se podía reconocer rostros, obviamente, ¿no? Pero que se puede llegar mucho más allá, ¿no? Incluso los landmarks cuando estaban en 40, 50, pues ya estamos en 141 nosotros y sigue subiendo. Tenemos más precisión con la pupila, con la visión de la pupila, con el blinking, o sea, con el parpadeo, con el fruncimiento de ceño. Estamos ya sacando conclusiones que tienen que ver con todo esto, que ya están basadas en bases científicas. Es decir, que estamos ya avanzando mucho más en lo que es el concepto de, oye, pues esto es un eye tracker o esto es un facial coding. No,
Esto es un sistema que te observa, interpreta, analiza y saca unas conclusiones en base a las pruebas, a los patrones, a las bases científicas. Yo creo que esto es muy importante y será muy importante mañana. ¿Por qué? Porque este tipo de herramientas ya son accesibles, serán accesibles, ¿no? Porque lo único que necesitas es una cámara, solamente una cámara y un micrófono. Entonces, con esto se hará mucho más popular, será accesible a más gente, se hará masivo, se podrá hacer una dispersión a grandes muestras, ya no tenemos que centrarnos en 20, 40, 80 personas, podremos ir a las que queramos y yo creo que esto será como una democratización, digamos, de la neurociencia, del neuromarketing, de la investigación, que complementará muy bien, que será un refuerzo, yo creo, muy bueno a todas las metodologías que estamos utilizando hasta ahora, ¿no? Aquí podéis ver, por ejemplo, pues esto es en tiempo real un dashboard, aquí lo podéis ver. No sé si lo veis, ¿se puede ver? Como, bueno, pues esto, detrás de los datos, pues se trasladan ya pues, a unos indicadores que están aquí y se puede ver perfectamente cómo, bueno, pues como cada uno manejarlos como quiera. Sin más, quería enseñaros esto un poco como ejemplo de las tecnologías hoy en día que realmente pueden ser muy accesibles y pueden darnos mucha más información de lo que nos estaban dando hasta ahora. Y nada más, simplemente daros las gracias y eso es todo. Muy bien, Juan, pues muchas gracias a ti y a José Luis por el apoyo técnico. Yo a ver, en mi favor tendré que decir que no era mi ordenador y por lo tanto no me siento seguro, o sea que... Muy bien, pues no se ha notado. Gracias por compartir también esa experiencia de estos años que yo creo que ayuda a comprender mejor la utilidad de neuromarketing y bueno, la verdad es que la prueba en directo ha funcionado muy bien y también ha resultado muy atractiva. Bueno, pues damos paso también a Pepe Martínez de Kantar para que él también comparta con nosotros sus experiencias y conocimientos. Cuando quieras, Pepe, y gracias. No sé si se ve ahí la presentación. Sí, se está viendo perfectamente, Pepe. Sí, muy bien, pues bueno, sobre todo, Miguel, felicitarte por estas iniciativas. Creo que hay que destacar, porque lo he vivido de cerca, la evolución de I+A, la evolución tan importante que ha tenido, ¿no? Desde AEDEMO y ANEIMO, desde el Quali y el Quanti, a moverse hacia el Business Intelligence, hacia el Data Science. Y creo que esto es un mérito muy importante. Y luego, pues felicitar a Juan por su presentación, un placer estar aquí también entre vosotros. Y con Juan colaboramos en realidad virtual en muchos temas. Y bueno, pues además creo que habéis elegido un grupo de expertos que trabajamos en diferentes ámbitos y no me enrollo más, que tengo bastante facilidad para enrollar. Entonces, agradecer sobre todo a la audiencia. Creo que los que estamos aquí es porque nos interesa la mente, o sea, la mente. Creo que tenemos que ser sobre todo muy observadores y muy curiosos y cada día estamos más contentos de lo que sabemos de la mente del consumidor, ¿no? Yo lo he llamado a esta presentación que el cliente siempre tiene la emoción y que la clave de un negocio está en la emoción de los clientes y en su mente. La neurociencia, lo primero que tenemos que destacar es que la neurociencia es la pareja perfecta de todas las otras fuentes de información. Y estoy encantado de que el resto de los ponentes también ha puesto de relieve la importancia de la neuroanalítica. Juan lo acaba de hacer ahora, toda esta evolución que están haciendo tan clave hacia el mundo de la tecnología y del machine learning, la inteligencia artificial, y los clientes cómo están aceptando el neurocualitativo, el neurocuantitativo o la aplicación a las métricas digitales. La clave del éxito de un negocio está en conectar con la mente del target. Si somos capaces de mover lo que está ocurriendo ahí dentro, de entender lo que pasa, podemos asegurarnos de que vamos a tener un retorno de la inversión. Las marcas más valiosas del mundo, lo sabemos por la investigación que hacemos cada año en Kantar, apuntan al sistema 1 de los consumidores, de manera directa al sistema 1. El sistema 1, lo tenéis ahí, es el corazón del cerebro, tiene solera, viene ya desde los mamíferos, anterior al ser humano, es intuitivo, es emocional. Nosotros decimos que es el piloto automático, no hay que poner nada en marcha, es súper rápido
y encima de bajo consumo, o sea que tiene todas las características que se le piden hoy a la energía sostenible, ¿no? El sistema 2 es un sistema mucho más reciente, mucho más reflexivo, exige un control manual, exige un aprendizaje, es mucho más lento, es un lujo caro, por eso el cerebro es el órgano más caro del cuerpo humano y además conlleva un elevado consumo de glucosa, de oxígeno, etcétera. Ya digo, las marcas más importantes saben, vamos a verlo ahora, saben conectar emocionalmente con el sistema 1. Por ejemplo, el año pasado, la marca que más creció durante 2019 fue Instagram. Instagram es la marca que consiguió mejores resultados en la mente de los consumidores y mejores resultados de negocio en ese año en concreto. Por supuesto, Amazon, Google o Apple están ahí, por supuesto, ¿no? Creemos que hay que conectar emocionalmente con el sistema 1 y lo ideal es añadir una guinda al sistema 2, que de lo que vives de razones, añadir una buena reason why a la emoción con la que estamos conectando con el cliente. Por eso creemos tanto en ese tándem de emoción y razón. He girado aquí la mente del consumidor 90 grados y lo he hecho de una forma intencional para compararlo con esta imagen del iceberg que ha sido muy utilizada en la literatura del market research, que en realidad los investigadores, yo que no soy joven, nos venían diciendo que no podíamos acceder a una parte tan importante que estaba metida dentro del mar y que no podíamos acceder a esa parte de la mente, a ese corazón del cerebro, y que solo podíamos acceder de forma declarativa al cerebro del cerebro y luego hacer, pues eso, extrapolaciones, hipótesis de qué ocurría dentro. Pero ahora, honestamente, creo que tenemos que estar humildes y estar orgullosos de que hay un montón de herramientas que permiten bucear. Algunas, como el electroencefalograma, bucear bien abajo, Skin Conductance, pero hay algunas, como el eye tracker, el test de asociaciones implícitas, que te permiten hacer snorkel, o sea, que ya entras y sales y juega el sistema 1 con el sistema 2, incluso las técnicas proyectivas o el enfoque cualitativo, en la medida en que están involucrados muchos psicólogos, nos permite también entrar en todo lo intrincado y lo secreto del sistema 1, en esa maravilla del sistema 1 que apareció sobre todo con los seres humanos, ¿no? En cuanto a lo que es la evolución hacia el mundo digital, todas las tecnologías están haciendo sus esfuerzos y la neurociencia no es menos. El cuantitativo ya lo hizo. El cualitativo, no os podéis imaginar en la pandemia el esfuerzo tan grande que ha hecho para la reunión de grupo online, antes impensable. Las técnicas proyectivas las podemos aplicar online y el eye tracker, test de asociaciones implícitas, facial coding, y los que aquí hay también mucha gente joven en la audiencia, muchos veréis que Skin Conductance, electroencefalograma, que esto no ha hecho nada más que empezar. El neuromarketing tiene un amplio alcance. Juan, María, todos los que estamos aquí sabemos, Mayra, que se está aplicando a un montón de campos, o sea, a lo digital, a los conceptos. El otro día María López nos mostró una aplicación a conceptos, ¿no? Entonces, realmente es difícil decir, oye, ¿qué ejemplo llevo o qué caso puedo contar? Yo he cogido una investigación con fragancias y os voy a explicar por qué. Es muy rápida, es muy sencilla y veo que tengo aquí el tiempo más o menos controlado para no pasarme de los 15 minutos. En esta investigación con fragancias hemos analizado en ciego 2 fragancias masculinas, una de una marca premium y la otra de una marca de imitación. El cliente nos ha permitido compartir los datos, pero ha preferido mantenerse en el anonimato, ¿vale? Entonces, esto es lo que hemos trabajado con los consumidores. Siempre, como digo, somos curiosos de la mente. Oye, ¿qué ocurre con la valoración de un perfume en la mente del consumidor? Sobre todo porque hay un tema tan importante que es que el consumidor utiliza el sistema 2 cuando va a comprar a alguien un perfume para su pareja. Cuando vas a comprar un producto de este tipo, la marca, el envase y el precio son clave. Te dan casi todas las claves al sistema 2, le informan de qué está comprando, ¿no? Entonces, tanto es así que hay mucha literatura científica que podéis encontrar sobre vinos, sobre whisky, sobre productos, que es muy difícil valorar el producto en sí mismo y cómo cuando, por ejemplo, tú le dices al consumidor que está probando un vino que cuesta 7 euros o le dices que está probando un vino que cuesta 70 euros,
aun siendo el mismo producto, el sistema 2 obliga al sistema 1 a valorar de diferente manera, cosa tremendamente curiosa, le obliga a valorar de forma diferente el producto. Entonces aquí dijimos, oye, pues vamos a quitarle todas las referencias y vamos a dejarle el perfume, la esencia al desnudo, sin ningún tipo de acompañamiento, para ver qué ocurre, a ver a qué se agarra, cómo funciona el cerebro, qué hace el sistema 1, ¿no? Y esto es realmente lo que hicimos. Utilizamos un enfoque neurocualitativo con 20 consumidores de perfumes, 10 hombres, 10 mujeres, y se lo dimos fuera de su tarro habitual a que olieran, y trabajamos con el electroencefalograma, con skin conductance, con una entrevista posterior cualitativa y también con unas técnicas proyectivas que nosotros utilizamos a nivel mundial y que se llama Idea Cards. Idea Cards es un conjunto de 150 imágenes que utilizamos a nivel internacional para mayor consistencia y que son imágenes referidas a emociones, a sensaciones, a experiencias de los consumidores, es decir, todo aquello que está tocando directamente el sistema 1. Y estas imágenes nos ayudan, porque conectan con el sistema 1, a que el consumidor ponga palabras a un tema tan tremendo como el perfume. Cogimos el tema del perfume porque precisamente en los humanos el perfume se está quedando en un segundo plano en comparación con todo lo audiovisual. Qué importante es lo audiovisual en nuestras vidas. Tengo por aquí dando vueltas a nuestro gato Tris, que el tema del olfato lo tiene a la primera y tiene una diferencia tremenda con nosotros. Pero cuando a los consumidores, que no son unos expertos como el del libro del perfume, cuando les pones delante del perfume no lo tienen fácil. Entonces, por eso queríamos la ayuda de las herramientas, a ver las herramientas que nos decían. Primera sorpresa, por ponerte a investigar, que la fragancia de imitación generó mayor impacto emocional en el cerebro que la original, con una diferencia de precio entre las dos muy significativa, la original super premium y la imitación con unos precios accesibles. Pero en impacto emocional, lo que nosotros técnicamente llamamos arousal, es decir, hasta qué punto un estímulo que entra por los sentidos activa el cerebro, la imitación conseguía activar muchísimo más, como podéis ver la diferencia, en comparación con el original. Pero, ojo, la fragancia original resultó ser más atractiva que la imitación, porque las herramientas que tenemos nos dan no solo el impacto emocional, nos dan también la valencia afectiva, cómo de agradable o de desagradable es aquello que yo estoy probando, tocando, mirando, viendo, oliendo, lo que sea. Es decir, que el sistema 1 era capaz de descubrir en la fórmula perfumística que la variedad premium era de mayor calidad en cuanto a cómo me gusta o me disgusta en comparación con la imitación. Esto es lo interesante de Idea Cards, que te ayuda además. Ellos no saben qué datos nos han dado las herramientas. Idea Cards nos ayudaba a ver qué asociaciones hacían, qué cartas, qué imágenes elegían. Y vimos que en la fragancia original había imágenes mucho más positivas, de estatus, de éxito, de experiencia, de lo que es una persona que se mueve a través de lo que es. Aparecía lo masculino, aparecía la personalidad, aparecía el éxito. Y, sin embargo, en la fragancia de imitación, cosa que los consumidores no sabían, teníamos un montón de connotaciones negativas, un estilo antiguo, agresivo, ostentoso, algo que estaría más en el aparentar frente al ser. Un tema muy importante. La neurociencia nos permitió medir las reacciones fisiológicas hacia un perfume y el cualitativo proyectivo nos ayudó a identificar el alma de la fragancia. Disponemos de métricas y benchmarks maravillosos y esto no ha hecho más que empezar. Voy a arriesgarme a ver si pudiéramos ver un vídeo de un thriller, de una película de terror, un tráiler, a ver si es posible, y si no, pues pasaré al siguiente. ¿Se ve? ¿Se oye? Se ve. ¿Se ve y no se oye? Pero no se oye. No se oye. No hay sonido. Pues vamos a hacer el ejercicio de verlo sin sonido, para así que veamos qué pasa cuando nos quitan un sentido.
Es una pena porque el sonido es fundamental en las películas de terror. Muchas veces la mayor parte del miedo de lo que ocurre en los cerebros y en las mentes la genera el audio más que el vídeo, ¿vale? Vamos a ver aquí, por ejemplo, qué le ocurre a un cerebro cuando está expuesto a esta situación. No hace falta, no es necesario el sonido. Podéis ver cómo va reaccionando al tráiler que le hemos puesto. Veis cómo está ahora mismo en una situación como de sorpresa, expectación. Ahí vienen sustillos un poquito más grandes. Vais viendo cómo se pasa un momento en el que aparecen las cartelas, el director, la película. Mirar el acojo susto, cuando no te lo esperas, ¿vale? Fijaros el cerebro cómo reacciona a un tema como el terror, porque las neuronas espejo te están generando una identificación con esta monja y estas cosas están empezando y como comentaba Juan, tenemos que aprender mucho. Disponemos de un conjunto de KPIs cognitivos y emocionales y estas métricas nos ponen los pelos de punta. El poder ver lo que están mirando, lo que están sintiendo. Se ha ido la voz, Pepe. Sí, lo sé que los audios... Sí, gracias Ramón por... Bueno, lo importante es que podemos ver frame a frame lo que está ocurriendo Estamos empezando a ver lo que está ocurriendo en la mente de los consumidores. Nos queda mucho por ver porque casi todo lo que registramos es actividad eléctrica, pero nos queda mucho de la neuroquímica del cerebro todavía. Hasta ahora nuestras herramientas están muy bien familiarizadas con lo eléctrico, pero lo químico es impresionante, ¿no? Y además tenemos aquí la clienta de Rúa Vieja con su campaña famosa de hace estas navidades pasadas, no las anteriores. Tenemos que vernos más, aquella campaña en la que descubríamos que a veces no aprovechamos el tiempo, ¿no?, de una manera adecuada o propicia, y también el ver que incluso ellos ahora en confinamiento han lanzado una campaña que era tenemos que vernos menos para luego poder vernos más, es decir, cómo aprovechan para adaptar la campaña a los tiempos del COVID, ¿no? Entonces, este dashboard de comunicación, tenemos unos indicadores que son maravillosos, tenemos unos benchmarks audiovisuales, tenemos unos benchmarks estáticos y aquí podemos ver hasta dónde con las herramientas, además que son bastante friendly y cada vez lo van a ser más, cómo podemos entrar en la mente de los consumidores. ¿No os parece que es apasionante lo que tenemos entre manos? Pues creo que 15 minutos, 10 segundos. ¡Qué maravilla! Esto de los KPIs de timing. Pues eso. Ahora lo que no sé es cómo volver a... Estoy perdido en el universo. Muy bien, Pepe. Muchísimas gracias por la pasión, por los olores que yo creo que hemos intuido, ¿no? Y por esos puntos también de miedo y de tensión. Sí que creo que, si te parece, me parece que el vídeo que nos has puesto está colgado en YouTube. Si quieres, puedes compartir en el chat el enlace y así en cualquier otro momento pues nos hacemos una idea más clara y podemos oír esos momentos de tensión. Genial. No, gracias, Miguel. Sobre todo, ya digo, quería que vierais un poco las herramientas hasta dónde nos pueden llevar y efectivamente, si se puede ver con audio, el audio en estos casos es importante porque marca mucho las emociones, ¿no? Pero nada, un placer y eso, y vamos a... Muy bien, Pepe, muchas gracias por compartir tu experiencia y los casos. Bueno, pues a continuación tiene la palabra Fran Sarabia, de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Fran, cuando quieras, y muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, Miguel. Bueno, pues yo quisiera agradecerte el que contaras conmigo para la participación, igual que a IMASA, y la verdad es que en un día como hoy, a la hora que es tener audiencia, pues es muy de agradecer. Y además, más todavía porque yo no me considero experto. Yo soy profesor universitario y me considero aprendiente. Todos los días estamos aprendiendo cosas nuevas. Nos llegan papers y los leemos a veces con voracidad. Y nos damos cuenta lo poco que sabemos y lo mucho que aún queda por recorrer. Bien, yo voy a compartir pantalla a ver si lo hago bien. Supongo que estaréis viendo ahora mismo un fondo de olas. Perfecto. Y ahora, pues, mi presentación. Yo voy a hablar
más que del test de asociación implícita, de lo que es el sesgo implícito. Hay dos cuestiones que apareció el lunes pasado y ha vuelto a aparecer hoy, que es para mí una cuestión importante. Hablamos de neuromarketing, me parece que por el otro día Estefanía, cuando habló que a ella no le gustaba hablar de neuromarketing, sino de neuroanalítica, porque la verdad es que ponerle el prefijo neuro a veces lleva mucho, te chirría un poco, sobre todo a los neurocientíficos. Cuando yo les hablo de algunas cuestiones que hacemos a los del Instituto de Neurociencias, me miran como, con ojos como diciendo, uff, sí. Y el sufijo, marketing, etcétera, es que muchas veces realmente nos pasamos en cuestiones psicológicas. Todo esto se puede aplicar perfectamente en criminalística, por ejemplo. Y entonces, bueno, pues yo quisiera destacar dos cuestiones que ya de alguna manera han salido. La primera es que normalmente estamos hablando de un tipo de metodologías, aunque Pepe sí ha citado algunas que están más pues en el EEG o lo que es la resonancia magnética, etcétera, pero la inmensa mayoría de lo que hablamos cuando nos referimos a neuromarketing se centra en medir la actividad neuronal, pero desde fuera del cerebro. Y no hay que olvidar que el cerebro, siendo nuestra última frontera de la intimidad, también hay que analizarla desde dentro, ¿de acuerdo? Y tenemos una cantidad de métodos importantes y muy variada. Yo me voy a centrar en el sesgo implícito. Y una segunda cuestión que yo quería plantear y que ya María, y me parece que también ha sido Pepe o Juan quien lo ha dicho anteriormente, María López citó con mucha precisión, fue el tema de la validez ecológica. Es decir, muchas veces pensamos que cuando vamos a los consejos donde se toman decisiones en la empresa o por lo menos ayudamos a la toma de decisiones, con una investigación, pues claro, si llegamos con una encuesta, nos miran con un ojo un poco torcido, pero si vamos con un resultado de neuromarketing, allí el personal más o menos que se calla, ¿de acuerdo? Porque el dato es muy importante. Pero no hay que olvidar una cosa que es importante y que yo esto siempre lo asemejo a la posición que tiene un astrónomo. Si un astrónomo quiere mirar en el centro de nuestra galaxia y hace una fotografía, pues ve eso que tenemos ahí. Y efectivamente, en nuestra galaxia son sus luces, sus estrellas, pero también sus sombras, sus nubes de polvo que no nos dejan verlo todo. Claro, puede llegar un segundo astrónomo que nos diga, yo tengo un instrumento que permite penetrar en ese polvo a través, por ejemplo, de ondas infrarrojas. Y entonces nos da una visión un poco diferente de lo que es ese mismo centro galáctico. Pero claro, luego nos llega un tercero con un tercer instrumento y dice, ya, pero es que yo tengo ondas de radio. Y me da otra visión diferente. La pregunta es, ¿cuál de ellas es buena? Pues ninguna de las tres y las tres al mismo tiempo. Es decir, lo que realmente es, si queremos entender la realidad, no basta con un único instrumento, sino lo que tenemos que hacer es una confluencia de instrumentos, sobre todo porque el cliente no nos pide un dato, nos pide la interpretación del dato y cómo puede poner en marcha desde el punto de vista comercial dicho dato. Bien, pues voy a hablar del sesgo implícito, y el sesgo implícito no deja de ser sino esas asociaciones automáticas que tenemos marcadas a fuego en nuestra mente, ¿de acuerdo? Unas veces el fuego es más intenso y otras veces menos, ¿de acuerdo? Pero tienden a ser respuestas instintivas. Yo, como buen profesor universitario, pues me gustan las fórmulas y entonces digo que el sesgo implícito es el conjunto de condiciones implícitas de la deseabilidad social en tanto en cuanto somos animales sociales, queremos pertenecer a grupos, queremos ser aceptados por el grupo, pero también tenemos nuestros estereotipos, ¿de acuerdo? Entonces, en esta situación, pues yo ahora les voy a hacer una pregunta, os voy a hacer una pregunta a todos, que es, les voy a poner dos fotografías y rápidamente tienen que pensar en cuál de los dos es el más competente. Y rápidamente la respuesta de la inmensa mayoría del personal que responde frente a esto dice que el de la izquierda, evidentemente, tiene bata, está en una consulta y hay una persona que parece confiar en ella, aunque yo veo a la paciente y quiero que tiene más cara de pánico que otra cosa. Claro, realmente, si racionalizamos, lo que tenemos a mano izquierda es un modelo que le han puesto el instrumental determinado. Sin embargo, a mano derecha tenemos, sí, una persona mayor, bien vestida, pero que está haciendo el idiota, así rápidamente. Claro, al racionalizar mejor, pues nos damos cuenta que el que está a mano derecha fue canciller de la República Alemana durante 8 años y fue uno de los padres del Consejo de Europa. Estamos hablando de Helmut Schmidt.
Entonces, claro, la primera vez que vemos las imágenes nos decantamos fundamentalmente por la izquierda y de alguna manera eso implica un sesgo determinado. Este sesgo quizás lo veamos mejor en esta fotografía. Si nosotros tuviésemos que decir si quien está partiendo la tarta lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, la inmensa mayoría de las personas dirían, no sabes partir una tarta, lo estás haciendo mal. ¿De acuerdo? Bien, el objetivo no es solamente detectar que existe un sesgo implícito, sino medirlo. Y la medición normalmente se hace en función de la rapidez con la que solemos clasificar diferentes categorías. De tal manera que conforme el tiempo de respuesta sea mayor, pasamos de las respuestas inconscientes a las respuestas conscientes. Y a nosotros lo que nos interesa, al medir sesgos implícitos, es movernos en la parte inconsciente. Bien, para hacer eso tenemos diferentes técnicas. Desde los priming test, donde tenemos los priming semánticos, los priming visuales, los intramodales y los intermodales, la técnica más famosa que hay, que es el test de asociación implícita, pero también tiene otras variantes en el IRT, respuesta implícita, etc. Yo lo que traigo es un caso, pero un caso aplicado a la pequeña empresa. Normalmente cuando se habla de neuromarketing se habla de grandes multinacionales, se habla de grandes empresas nacionales, pero esto es perfectamente aplicable a cualquier tipo de empresa, incluso a veces con presupuestos muy pequeños, porque se piensa que estando en un laboratorio pues el coste es elevado. Y bueno, las tecnologías, como ha dicho muy bien Pepe, nos permiten trabajar tanto en el ámbito online como en el ámbito offline, ¿de acuerdo? Bien, el producto, me aparece un cuadrado que no debería aparecer, pero el producto, vamos a referirnos a vino ecológico, es una pequeña bodega familiar y en esto suelo decir que es más familiar que bodega, porque bueno, es toda la familia la que está metida, es un negocio familiar la que está metida en la producción, pues en la agricultura, en la comercialización del producto. Cuando estuvimos hablando con la empresaria, ella lo que nos contaba es que cuando el consumidor se enfrenta al vino y al vino ecológico, pues bueno, pues tendría que entender que es lógico que el vino ecológico tenga un mayor precio, porque necesita un mayor cuidado, las mermas son mayores, porque las producciones son menores. Sin embargo, es un producto más sano, es un producto más sostenible. Y claro, la cuestión se reducía a todo a aspectos racionales. ¿Cómo es posible que el consumidor, pese a ser fundamentalmente pro sostenibilidad, sin embargo, el vino ecológico casi no se comprase? En España tenemos una cuota de mercado del vino ecológico, quiero recordar la última cifra, andaba por el 4%. Y entonces hicimos un estudio de la marca, del envase, etcétera, 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 pero yo he traído concretamente el tema de la medición del impulso. Es decir, ¿realmente es que no hay un impulso que lleve al consumidor a elegir el vino eco frente al vino convencional? Bueno, pues para eso desarrollamos una prueba. El instrumento que utilizamos fue un IAT, un test de asociación implícita, pero lo hicimos en línea. Y lo que hicimos fue simplemente una diferenciación de eco-no eco. No voy a presentar datos referidos al producto concreto, etcétera, no está el permiso de la empresaria, y simplemente decir que, bueno, pues utilizamos dos tipos de estímulos. En primer lugar, cuando el consumidor va al centro comercial o va a la tienda o va a la vinoteca, etcétera, lo que ve es la imagen, la etiqueta del producto de la botella, pero también ve los colores, y no hay que olvidar que los productos eco se identifican fundamentalmente a través del color verde. Por lo tanto, teniendo en cuenta eso, utilizamos fundamentalmente imágenes y color. En cuanto al protocolo, claro, el protocolo online es un protocolo un poco particular porque necesita un control muy específico. El IAT además necesita que las personas estén muy atentas durante un periodo determinado y entonces hay que introducir controles para que durante los 8 o 9 minutos que dura la realización del IAT estén muy atentos, no vale estar despistado porque entonces no funciona adecuadamente. Y concretamente, como tienen que responder sobre teclados, pues entonces sería muy importante que no tuviesen problemas motores ni visuales, etc. Inicialmente conseguimos una muestra alucinantemente elevada de 844 respuestas
pero al final, después de la depuración exterior, nos quedamos con 690, que ya de por sí consideramos que es bastante elevada. Bien, ¿cuáles fueron los resultados? Cuando estamos haciendo un IAT, el resultado final es una única cifra. Esa cifra va a ser más positiva, llega hasta +2, cuando el vino ecológico se ve como muy positivo y existe una fuerte tendencia a elegir y a pensar que el vino ecológico es positivo, mientras que el vino convencional se ve como el competidor y por lo tanto es negativo. En la parte negativa, en la parte del -2, tenemos que es justamente lo contrario. El vino ecológico se ve como negativo y el vino convencional como positivo. Y la parte central, que está en gris, es de alguna manera una parte indiferente, que es cuando los dos se ven como positivo, los dos se ven como negativo. ¿De acuerdo? Es decir, cuando no existe realmente un impulso a elegir uno u otro. El resultado nos dio un 0,65, que es una única cifra, pero realmente lo que nos hablaba es que los consumidores tenían una débil asociación de los productos eco y concretamente del vino eco con los atributos positivos. Y, por tanto, esa diferenciación o ese contraste que hacía muchas veces la oferta de, bueno, nos diferenciamos del vino convencional, de que somos más sanos, etcétera. Bueno, el vino convencional el consumidor no lo ve tan negativo. Claro, esto de alguna manera, y aquí viene la interpretación, a nosotros lo que nos dijo, junto con un posterior cualitativo, porque es una única cifra, pues con esto no se hace mucho, es que aún le queda un largo camino para arraigar las improntas positivas del vino eco, de tal manera que llegue el consumidor, vea el lineal, vea el producto y diga, sí, lo quiero, sí, lo cojo, sí, me lo llevo y lo consumo. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es rápidamente, no sé el tiempo que he tardado, a veces imprimo demasiada velocidad, mis alumnos me suelen decir, por favor, ven más despacio. Y bueno, nada más, muchísimas gracias y quedo a vuestra disposición. Oye, Fran, pues muchísimas gracias. Has cumplido muy bien el tiempo y muy buen profesor también, ¿eh? O sea que muchas gracias por compartir con nosotros este caso de vino ecológico. Vamos a dar la palabra por último a Mayra Arroyaga de Toby Pro. Cuando quieras, Mayra, y gracias por tu participación. Mayra, ¿estás por ahí? Sí, sí. Te oigo. Sí, Mayra, no sé si nos estás hablando, porque no te oímos, por lo menos nosotros. ¿Compartir? Sí, vemos tu presentación y si hablas para ver si te oímos. Hola, ¿me oís? Sí, te oímos. Mayra, te oímos. Ok. Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Mayra Arroyaga, como ya me ha presentado Miguel, y soy Account Manager para el mercado ibérico en Toby Pro. Hoy vengo a presentaros un estudio de eye tracking realizado por nuestra división de Toby Pro Insights en Estados Unidos. Y el estudio se planteaba la siguiente pregunta: ¿son los anuncios de Cyber Monday una pérdida de tiempo? Y digamos que lo que quería profundizar el estudio es cómo la investigación de la atención revela la mejor forma para captar a los consumidores en el frenesí del Cyber Monday. Algunos datos de partida. Vemos que las tiendas en Estados Unidos gastarán cerca de 6.000 millones de dólares en publicidad digital dedicada solo para los 4 días de compras nacionales masivas que hay entre el Black Friday y el Cyber Monday. Por tanto, el objetivo que se planteaba el cliente era mejorar el ROI, en esta ocasión con datos de atención del consumidor. Pues parece ser que hay una buena evidencia de que los anuncios de Cyber Monday son dinero bien gastado. Si no, preguntémosle a Amazon, que informó que el Cyber Monday del año pasado fue el día de mayor venta de su historia.
Pero, por otra parte, obtener ganancias de la inversión en publicidad está lejos de ser algo seguro, porque a los consumidores se les satura con anuncios, con promociones, por lo que hacer que tu oferta destaque entre la multitud pues es una tarea ardua. Entonces, el cliente quería saber si su anuncio no pasaría desapercibido junto con los miles de otros que se iban a exponer en estos días. En este caso, la tecnología sí que nos viene a ayudar y como mencionaban mis anteriores compañeros de ponencia, en este caso el eye tracking, la neurociencia, nos viene a ayudar y a sumar porque nos proporciona una valiosa información sobre qué anuncios van a captar la atención del consumidor y cuáles podrían pasar desapercibidos. Este estudio de eye tracking se diseñó para evaluar la eficacia de diferentes formatos y diseños de publicidad. Y el objetivo fue comparar las estrategias de publicidad digital comunes en términos de visibilidad y clicabilidad para determinar qué pieza creativa tendría más probabilidades de captar la atención de los consumidores e instarles a hacer clic. Veamos un poquito más en detalle la metodología. Combinando métodos implícitos y explícitos, que ya también se ha mencionado en estas ponencias anteriores, tienen que ir muy de la mano, se llevó a cabo un estudio cuantitativo de eye tracking con webcam, utilizando para ello la plataforma de Sticky, que nos permite, como digo, trabajar con métodos de eye tracking, pero a través de webcam, a diferencia de otros eye trackers físicos que tenemos en la casa. Se compararon 6 variaciones de anuncios que estaban presentes en un sitio de ventas en el portal Amazon y la marca es PowerBeach Pro. Se reclutó una muestra de 600 personas de entre 18 y 65 años de un panel online y a cada persona se le pidió navegar por la página principal de Amazon en la que estuvieron expuestos a uno de los 6 formatos de publicidad diferentes. Los datos de atención visual de cada sesión, los clics, las respuestas, todo ello se recopiló y se analizó para responder a estas preguntas que tenemos aquí. ¿Los vídeos generan mayor respuesta que los anuncios estáticos? ¿Cuál es el impacto de incluir a un famoso para captar la atención? ¿Es más probable que los consumidores vean anuncios simples o anuncios que incluyan mucha información? ¿Funciona un anuncio de oferta para captar atención visual? ¿Qué enfoque logra captar más la atención al comunicar los detalles de un descuento? Bueno, todas estas preguntas obviamente se enmarcaban dentro de la óptica, no nos olvidemos que estamos hablando del cibermarketing. Pasando ya a ver algunos datos clave, algunos takeouts del estudio, el primero tiene que ver con la visibilidad. Bien, de los seis anuncios, de las 6 creatividades que se mostraron, vemos que el anuncio que esgrimía una terminología más simple, más explícita, como puede ser la de Cyber Monday 30% de descuento, fue el de mejor rendimiento. El 66% de los visitantes de la web observaron esta creatividad frente a las demás y también fue el que presentó el mayor número de clics. Por tanto, una primera salida, una primera conclusión podría ser que, dado que la batalla por la atención consiste en encontrar la forma más eficiente posible para engancharla al consumidor, parece que en un concurso de multitud y en una situación de saturación de mercado como la que teníamos, la presentación de la oferta de forma prominente junto con la marca, con el nombre de la marca, nos está dando unos resultados mejores. El siguiente dato clave que quiero compartir tiene que ver con el diseño. Vamos a ver, no nos olvidemos de nuevo que los consumidores están buscando una oferta
en esta ocasión concreta, en este momento concreto. Desde los 5 anuncios estáticos que teníamos, curiosamente, el informativo con mucho texto fue el menos efectivo, como podemos ver aquí. Fue observado por un 12% menos del promedio de consumidores, del promedio de otros anuncios estáticos que se mostraron. Nos viene a decir, de alguna manera, que más información en este caso es igual a menos atención. A ver, yo diría que resulta tentador, ¿no? Para cuando tenemos entre manos la posibilidad de mostrar publicidad y la oportunidad para transmitir información detallada sobre nuestro producto o a nuestros clientes potenciales, querer trasladar mucha información. Sin embargo, en este caso concreto, la investigación, sugiere que puede suceder el efecto contrario y que lo importante aquí es encontrar un equilibrio adecuado entre proporcionar la suficiente información, pero que no sea excesiva, para que leer el anuncio no se convierta en una tarea tediosa. El siguiente dato clave que me gustaría compartir con vosotros es el poder de atracción o el visual engagement. Los vídeos captan la atención, pero hemos visto que les cuesta mantenerla. La observación es muy rápida, pero al final se produce un alto nivel de abandono. Y comparado con cualquiera de los anuncios de imagen estática, el vídeo evaluado en el estudio captó la visión un 21% más rápidamente, pero al final le costó mantener esa atención y solamente se vio el vídeo 5 veces menos que el resto de los anuncios estáticos. Por tanto, estamos ante una gran paradoja del contenido dinámico del vídeo, que tampoco es nuevo. Creo que todos ya conocemos los hándicaps a los que nos enfrentamos con los contenidos dinámicos o los vídeos. Y es que cuando la visión periférica detecta movimiento y el ojo es atraído, no se puede suponer siempre que la atención será persistente. Y la conclusión que llegamos aquí es que si el vídeo no llama la atención del consumidor, muy probablemente no lo verá hasta el final. Pues hasta aquí, de manera muy resumida, he querido trasladar los 3 principales datos clave, del estudio y unas recomendaciones que son estas que os muestro aquí. La primera sería que hay que indicar claramente la oferta. En el caso como en el que nos ocupa, donde los compradores buscan ofertas, como es en el Cyber Monday, las ofertas y los textos resaltados que indican que el producto está a la venta son buenos ganchos visuales. Después, en segundo lugar, yo diría que es importante mantener simple el mensaje. Los anuncios que intentan transmitir demasiada información del producto al final tienen menos probabilidades de captar el interés. Por otra parte, también los vídeos tienen que funcionar rápido, porque los vídeos captan la atención ocular muy rápidamente, pero no la mantienen durante mucho tiempo. Por lo que es importante que muestren la marca a lo largo del transcurso del vídeo y que transmitan el mensaje y que comuniquen el producto de una forma temprana y repetidamente. También es importante atraer con la oferta. Indicar la oferta de forma destacada no solamente capta su atención, sino que también mejora la percepción que se tiene del anuncio. Y si tenemos una gran oferta, hagámosla patente en el Cyber Monday, utilicémosla. Pero utilicémosla como tal, como oferta. Que no nos preocupe hablar de otra cosa que no sea de la oferta. Y luego también, ya por último, esto es algo que no es único y exclusivo de este estudio y que quiere decir que tenemos que destacarnos de la multitud. Y los resultados que hemos presentado, pues obviamente son algo que ya está estudiado con anterioridad, y es que todo lo que tiene que ver con en la atención del consumidor
ya en otras ocasiones ha mostrado que la vista es atraída por lo novedoso y por lo desconocido, y que la mejor forma de captar la atención del cliente es mostrándole algo que nunca haya visto antes. Ahora me gustaría compartiros algunos resultados. Y para no pasarme del tiempo que habíamos considerado, pues en lugar de mostrar los resultados de las 6 creatividades, me ha parecido interesante mostrar esta del estático ganador, del Cyber Monday, 30% de descuento, que lo tenemos aquí en el portal. Este es un recorte del mapa de calor, el Cyber Monday 30% off, y me ha parecido interesante mostraros también otra de las salidas que ofrecemos habitualmente, que es el Opacity Map. A ver, un momento, porque tengo justo para darle aquí ¿okay? No sé si ya se está viendo. Este es el mapa de calor del vídeo según va transcurriendo. Vemos que la atención empieza a ir rápidamente a la creatividad. Empezamos a generar un nivel alto de atención y ese nivel, bueno, se sostiene durante un cierto tiempo antes de ya pasar los participantes a otras áreas del portal de ventas, de la página. Veamos la misma salida en mapas de opacidad, donde aquí vemos cómo se va abriendo el mapa en la medida en la que va generando más atención visual y mayor número de participantes están fijándose en la creatividad. Y para pasar ya en un segundo momento a otras partes de la página de ventas. Y veamos, como contrapartida, el único estímulo, la única creatividad dinámica, que es un vídeo de Simone Biles, de la gimnasta, que, como recordáis, os comenté que había sido visto más rápidamente, pero no tenía una percepción y una atención más sostenida a lo largo del tiempo. Vamos a ver el mapa de calor. Vemos que tímidamente se ve más al principio de la proyección. Hay menos intensidad también, menos número de personas que están siendo atraídas por el vídeo, porque ya han cortado y ya han salido han dejado de ver el vídeo y se han ido a sus quehaceres, que era buscar en la página, en el portal de ventas. Y aquí podemos ver la misma creatividad desde el mapa de opacidad, donde, como vemos, bueno, pues la salida genera menos atención y sobre todo menos atención sostenida a lo largo del tiempo. Pues esto en cuanto a los resultados, y no sé si me da tiempo tengo 2 minutos, slides que compartiros, el portfolio de soluciones para investigación desde Tobii Pro. Para investigación comercial tenemos eye trackers de pantalla, como son el Tobii Pro Nano, que también se puede utilizar en el caso de los dispositivos portátiles con un soporte para hacer estudios de usabilidad y de navegación, por ejemplo, como vemos aquí en esta imagen del centro con smartphones. Y tenemos también los eye trackers móviles que lleva el individuo, que también hacen un poco más referencia a la ecología y que estaban comentando mis compañeros anteriormente, porque permite trabajar en situaciones de entornos naturales. Estas son las Tobii Pro Glasses 3, que se acaban de lanzar muy recientemente, hace 2 semanas.
las hemos lanzado al mercado. Tenemos software para hacer también estudios, como por ejemplo este que os acabo de presentar con la plataforma Sticky, que nos permite hacer estudios de eye tracking a través de webcam. El software de Tobii ProLab para los análisis de los datos obtenidos con los eye trackers físicos. Y para el mundo académico tenemos ya equipos más sofisticados o con mayor frecuencia de trabajo, como son Tobii Pro Spectrum y Tobii Pro Fusion. Y por mi parte esto es todo. Muchas gracias y estamos ahora abiertos a la ronda de preguntas. Pues muchísimas gracias, Mayra, por la concreción, por el mostrarnos un caso práctico real y de gran impacto, además sobre todo en un periodo muy corto de tiempo. Y creo que la verdad es que habéis aportado pues, un conocimiento importante, sobre todo para la creatividad. Bueno, pues vamos a dar paso ahora al turno de preguntas que están planteando los asistentes. Así que antes indicaros que ese videotráiler de la monja tan tenebroso que nos quiso poner Pepe Martínez y que no fuimos capaces de oír con claridad, bueno, pues os acabamos de compartir el link, que lo podéis escuchar en YouTube, recomendable yo creo que a partir de las 12 de la noche, que tendrá seguramente bastante más impacto, ¿no? Entonces, simplemente que lo tenéis ahí. Bueno, la gente nos está planteando una serie de preguntas, en algunos casos son como muy concretas para algunos de los ponentes, pero yo os pediría a los ponentes que también pudierais intervenir, ¿no? Porque estoy seguro que tenéis perspectivas diferentes o complementarias y estaría bien conocerlas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en algunos casos sí que es verdad que los asistentes, yo creo que están simplemente ratificando o haciendo pequeños comentarios que detallan más lo que estáis diciendo, y me voy a ir sobre todo a la parte más de preguntas, ¿no? Que entiendo que es donde hay una necesidad de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, Paco nos comenta una cosa que ya salió el otro día y que, bueno, como sois nuevos ponentes en esta sesión, a lo mejor también es interesante conocer vuestra valoración, ¿no? Que es el tema de la muestra. Se considera que son muestras que no se pueden considerar representativas y tendríamos que hablar en estos términos, ¿no? No sé si vinculado con esto o a lo mejor de otra manera, Paco también habla de los sesgos, que es algo que ha ido saliendo en distintas ponencias y bueno, plantea de manera categórica, si hablamos de nuestros sesgos todo es trampa. Entonces, me gustaría conocer vuestra opinión sobre el tema de las muestras, ¿no? Que ya sé que es un tema también muy importante para los investigadores en neuromarketing, como veis, pues preocupa a la audiencia. Si queréis empezamos por Juan Graña. Juan, ¿estás por ahí? ¿Me oís ahora? Sí, perfectamente. Sí, claro. Las muestras, desde luego que es una parte importante y va a variar, obviamente, ¿Hola? Sí. Va a variar en muchos casos según las metodologías y los protocolos de cada estudio, ¿no? Perdón un segundo, Juan. Pepe, creo que es tu micro que se realimenta. ¿Puedes apagarlo cuando no hables? Ahí, perfecto. Venga, gracias. Vale. ¿Bien ahora? Sí, me estáis oyendo, ¿verdad? Vale. Muy bien. Vale, de acuerdo. No, decía que esto va a depender mucho de los protocolos, digamos, del objetivo de cada estudio y los protocolos que haya, ¿no? Está claro que la limitación en muestras del neuromarketing en laboratorios, digamos, físicos, en laboratorios offline, es clara porque, bueno, al final tienes que tener una limitación a la hora a buscar la N de la muestra, por razones obvias. Es verdad que nosotros siempre decimos lo mismo, cuantas más tecnologías utilices y las sincronices entre sí, mayor cantidad de datos vas a tener y por tanto cuanta mayor cantidad de tecnologías y mayor cantidad de outputs puedas tener, podemos detectar patrones que nos puedan, digamos,
provocar que no tengamos que tener muestras tan altas. ¿De acuerdo? Sí que las medias están en 40 personas, 35, 50, 80, dependiendo de cada uno de los casos, ¿no? Que son las medias que se suelen utilizar en el laboratorio offline. Daros cuenta que el número de registros por persona y por segundo, por unidades de tiempo que puede tener de datos, si contamos los datos atencionales, que son todos del eye tracker, si contamos los datos que pueden salir del electroencefalograma con las diferentes frecuencias o incluso otras métricas avanzadas como puede ser la simetría prefrontal, como puede ser, por ejemplo, el engagement, ¿no? El engagement mayor o menor, etcétera. Si contamos los datos del GSR, de la respuesta gamánica de la piel o de la pupilometría, apertura y cierre de pupila, o del corazón, o del pulso, o del facial coding, de las 6 emociones básicas, más neutralidad. Si contamos toda esa información en una línea de tiempo, estamos hablando de que son cientos de miles de registros por persona, ¿no? Al final ahí podéis hacer un tratamiento estadístico bastante interesante con todo esto. Pero también es verdad que el mundo online ha venido a corregir eso también, ¿no? Es decir, en el mundo online, con los laboratorios online, ya se puede llegar a las muestras con el N que nosotros queramos. Es decir, ya hemos hecho pruebas con 500, 800 personas sin ningún problema, ¿no? Por lo tanto, ahí, bueno, la significancia estadística está absolutamente garantizada. Va a depender de eso, básicamente. Muchas gracias, Juan. Pepe, si nos das tu opinión, por favor. Sí, siento que mi micrófono está contaminando esta atmósfera virtual. No le he echado nada raro. En la misma línea ¿me oís, no? En la misma línea de mi compañero Juan. Primero, a mí me gustaría destacar la diferencia que existe entre el mundo científico y el neuromarketing aplicado. Al final, el neuromarketing aplicado te mete también en un contexto donde el presupuesto, el timing, todas estas variables son importantes. Neuromarketing en general, las herramientas como electroencefalograma y skin conductance son buena pareja del cualitativo, porque generalmente funcionan bien con muestras pequeñas. Y lo que es muy importante para nosotros es la validez interna de la investigación. Es decir, tú tienes datos de diferente naturaleza, proyectivos, declarativos, y luego también los datos de estas herramientas como skin conductance y electroencefalograma. Entonces, al ver todos esos datos, tú también ves cómo de consistente es la información y los insights que tienes que compartir con tu cliente. Y en ese sentido, nosotros, todo el mundo, yo creo que somos bastante honestos con los clientes. Si no hay unos resultados claros, a veces es porque entre los estímulos no hay unas diferencias claras, pero a veces es porque se necesita más muestra. Y luego otras herramientas, como puede ser el eye tracker, facial coding, sobre todo facial coding y el test de asociaciones implícitas, que suelen ser buena pareja del cuantitativo y que hay que elevar las muestras, elevarlas. Nosotros, por ejemplo, un que funciona muy bien, que es un estudio online Kawi, más el test de asociaciones implícitas y más facial coding, este es un estudio que comercializamos en todo el mundo y eso en una campaña de comunicación, digamos, dirigida al mass market, suele llevar una muestra de 150 personas, 150 consumidores, 75 son de la marca, 75 son de los principales competidores, depende de que haya hombres y mujeres, jóvenes y mayores, puede subir hasta 200, pero al final tienes que buscar un equilibrio entre la cantidad de la muestra y el presupuesto y el timing, porque para el cliente la muestra es importante, pero el timing y el presupuesto es muy importante, ¿no? Entonces, nosotros somos conscientes de las limitaciones de nuestras herramientas. Yo creo que todas las herramientas que manejamos, pero que no tenemos que sentir complejo por ello, que cuando hablas con los médicos, yo siempre me fijo mucho en el modelo médico. Modelo médico, ellos tienen sus herramientas y esas herramientas cuando aplican ecografías, radiografías, análisis de sangre, tienen sus ventajas y tienen sus limitaciones. Entonces, yo creo que tenemos que estar humildes, orgullosos y ser rigurosos. Y si en un momento determinado las cosas no se ven claras con la cantidad de muestra que hay, se comparte con el cliente y el cliente es el que tiene que decidir al final el nivel de riesgo que vas a asumir. Bien, Pepe, muchas gracias. Francisco Sarabia, ¿qué nos puedes comentar al respecto?
Bueno, pues el tema de la muestra, yo es que lo veo desde 3 puntos de vista. En primer lugar, que las muestras deberían ser representativas, pero representativo no significa un número elevado, sino que la muestra que estemos utilizando sea una imagen fiel de la población objetivo a la cual nos queremos dirigir. En segundo lugar, que el tamaño de la muestra permita los diferentes tipos de análisis o de técnicas que nosotros queramos utilizar. Y ya se ha dicho, y ahí coincido totalmente, tiene que ser una muestra que también respete las restricciones del cliente y al mismo tiempo convenza al cliente. En las empresas grandes, pues quizá el convencimiento, el cliente deposite más confianza en el propio investigador que en empresas pequeñas donde la cultura no es muy elevada y donde, ¿cómo va a ser una muestra representativa tener 150 individuos que están haciendo pues el experimento correspondiente? Eso no puede ser. 150 y se enrocan y es bastante complicado sacarlos de ahí, no, pero de alguna manera hacerles ver que el tamaño de la muestra muchas veces es relativo y que, como ocurre, por ejemplo, en la investigación cualitativa, que se produce una especie de clausura del discurso, no es necesario preguntar a más porque sabemos que los resultados se van a parecer mucho unos con otros, pues en investigación cuantitativa no es necesario muchas veces entrevistar o obtener información de 400, 500 o 1000, 1200. Es cierto que en el ámbito científico, para convencer a editores de revistas, pues hay que ir con muestras muy amplias, pero en el ámbito empresarial, en investigación online, el estudio que he presentado eran 690 y creo que, vamos, nos pasamos totalmente. Pero bueno, ya que teníamos los datos, pues bienvenidos sean. Muy bien, Frank, muchísimas gracias. Bueno, Mayra, en vuestro caso el tamaño de la muestra parece que no era un problema. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Yo coincido con lo que habéis comentado. Creo que además Juan ha dado información muy relevante. Para mí hay una cuestión también de variabilidad. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros en investigación comercial solemos recomendar por estímulo, bueno, no más de 100 casos por estímulo, porque con ello incluso los datos de eye tracking pueden llegar a ser incluso menores, pero sí toda la información que el individuo está aportando, esa información explícita que es complementaria de la información obtenida con el eye tracker, bueno, pues sí que necesitamos una muestra más grande, pero nosotros con una muestra por alrededor entre 30 y 50 casos por estímulo, al tener una menor variabilidad y como decía Juan, estamos utilizando en el caso más pequeño de los eye trackers más básicos, estamos utilizando 60 hercios por segundo. Entonces son un montón de impactos visuales que nos están aportando muchísima información y al final te están dando una robustez en tus datos. Entonces, para muestras de la parte más explícita, de la parte más tradicional de investigación que deben ir conjugadas, sí, las muestras tradicionales con las que nos estamos dotando en el mercado y son las que hemos llegado a un consenso, pero las muestras no necesariamente tienen que ser extremadamente grandes en la parte de eye tracking para llegar a resultados robustos. Estoy hablando de la investigación comercial. Dejo aparte la investigación científica. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Nancy Ávila plantea una pregunta más directa para Pepe Martínez, pero yo creo que también puedes intervenir el resto. Nancy le pregunta a Pepe que en lo que nos vídeo que nos mostraste del tráiler de La Monja, cuántas tecnologías se usaron y cuáles, ¿no? Y amplío esta pregunta al resto, ¿no? ¿Cómo veis un poco el tema de dentro de las tecnologías de neuromarketing? ¿Aporta el añadir muchas herramientas? ¿Tiene sentido cuando a lo mejor tenemos dificultad en ser capaces de medir bien el impacto del conocimiento? Empezamos por Pepe.
Sí, vamos a ver, a mí me parece una pregunta muy importante y están saliendo los conceptos básicos que manejamos en la investigación. Es el concepto de triangulación. Nosotros somos triangulación, nunca quiere decir tres, que yo no inventé el concepto, no sé quién lo hizo, no es muy claro el nombre, pero lo ha comentado Juan, lo hemos comentado varios ponentes, cuanto más tecnologías utilicemos mejor, porque nosotros estamos investigando fenómenos psicosociales, mentales, la mayor parte de ellos. Entonces, cuantas más fenómenos abstractos y cuanta más información tengamos, más calidad es la foto que obtenemos del mercado, de la relación que la mente del consumidor establece con ese estímulo. Entonces, triangulación es muy importante y en ese sentido, como hemos comentado, no escatimamos en las herramientas porque el mayor coste, muchas veces cuando nos preguntan estas cosas, pensamos que el mayor coste está en las herramientas. No es así, porque las herramientas están compradas y lógicamente hay que amortizarlas, pero los mayores costes son en conseguir a los consumidores. Es la captación del consumidor y el incentivo. Una vez que tú tienes incentivado y captado al consumidor que necesitas con las características que necesitas, es prácticamente igual aplicarle todo lo que le puedas aplicar para dar a tu cliente los mejores insights que puedas encontrar. En ese sentido, creo que el concepto de triangulación es importante y no deberíamos de olvidar el otro concepto de la investigación que ha comentado antes Frank, que me parece que es clave, creo que es la saturación. Es decir, llega un momento en el que tú tienes una cantidad de información que por más inviertas en más muestra, la información nueva, significativa, va a ser muy pequeña para lo que estás invirtiendo. En ese momento ya tienes suficiente, ¿no? Nosotros, en el caso en concreto de este tráiler de La Monja, utilizamos de las herramientas de neurociencia, utilizamos electroencefalograma y skin conductas porque combinan muy bien. En este caso no utilizamos, por ejemplo, facial coding, que sería genial, sería un tema genial, porque nosotros este tema lo tenemos con afectiva y entonces decidimos utilizar el electroencefalograma y skin conducta y eso sí, lo combinamos con la entrevista cualitativa y con nuestras técnicas proyectivas. Entonces, y es una muestra de 20 personas, que es una muestra, somos muy conscientes, muy justita, pero esto nosotros lo hablamos con los clientes y vemos cómo son los resultados y también generalmente tú a los clientes planteas distintos escenarios que puedes decir, nosotros nos gusta decir un escenario oro, un escenario plata y un escenario bronce. Siempre te gusta ir a un mundo ideal al escenario oro, pero hay veces que tiene que ser el bronce y a veces que el bronce. Muchas gracias, Pepe. Juan, que todavía se ha abierto un poquito también este debate en cuanto a cantidad. ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, ya lo comenté un poco antes. Cuanto más mejor, siempre. Es decir, vas a tener más información y por lo tanto siempre va a ser mejor el resultado. Luego tienes que tener las herramientas adecuadas de decodificación, de sincronización para poder manejar toda esa información, porque al final estamos hablando de que un estudio de neuromarketing, lo que está por detrás, si exportas un fichero CSV, eso es Big Data, literalmente, ¿no? Entonces, lo que hay es un montón de datos y lo que tienes que tener son herramientas adecuadas, ¿no? Además, hay que diferenciar, o nosotros tenemos que diferenciar, ¿no?, las herramientas remotas, una vez más, y las que son físicas o de laboratorio. Bueno, nosotros normalmente, y esto es una filosofía que siempre hemos tenido desde el principio, es decir, siempre vamos a utilizar todas las herramientas posibles que se puede hacer en un estudio, ¿no? Cuando digo posibles, me refiero, por ejemplo, un facial coding no lo puedes utilizar si estás utilizando realidad virtual. ¿Por qué? Porque tienes unas gafas enormes puestas, los sujetos, y por lo tanto no puedes hacer una codificación facial. Pero, ¿posibles en qué sentido? Normalmente nosotros en los laboratorios físicos usamos la electrocefalografía, utilizamos diferentes modelos, ¿no? El Enovio, el ABM, el Antichamp, el Emotiv. Bueno, depende, ¿no? En cada uno de los casos. Luego, eso lo sincronizamos con los datos atencionales, utilizamos los eye trackers, diferentes tipos de eye trackers, SMI por un lado y Tobii, tenemos bastante tecnología de Tobii por el otro, de diferentes tipos además. Luego hemos desarrollado, nosotros en su momento habíamos desarrollado un eye tracker especial para gafas de realidad virtual, ahora ya están saliendo tecnologías por ahí que también lo están desarrollando, o sea que, bueno, empieza a haber ya popularizarse este modelo de oferta en el mercado.
Después, en cuanto a la codificación facial, utilizábamos dos modelos, Puppet por un lado y Afectiva por el otro. Y en cuanto a tecnología de electroconductancia, Shimmer, que nos da dato tanto de electroconductancia como de cardio, digamos, ¿no? La sincronización con todo esto la solemos hacer, bueno, hay una parte que la hemos desarrollado nosotros y además la hemos incluso adaptado pues a una plataforma Emotions, bueno, que creemos que es bastante robusta, que bueno, una buena parte de las publicaciones científicas del mundo y de universidades se hacen con este tipo de plataforma, y entonces esto es de una gran ayuda, ¿no? Con Emotions y con estas tecnologías normalmente es como solemos hacer este tipo de estudios. Luego en el mundo online ya hay otras tecnologías, las cuales incluso se han contrastado con las físicas, ¿no? Incluso pues, la red neuronal lo que hace es calcula con tecnología inversa, calcula patrones de correlación entre lo que pasa en el mundo físico y en el mundo online, ¿no? Y ahí sí que utilizamos otro tipo de eye trackers, son desarrollos propios ya. Tenemos bueno, modelos de contadores de movimientos acádidos del ojo. También tenemos, bueno, pues medidores de lo que es el brow and blink, que le llamamos, que sería el ceño y el parpadeo, y cómo se correlaciona con determinados estados emocionales de ánimo, incluso de veracidad en las respuestas que están dando, lo que están viendo. Tenemos también un contador de psicomorfología, es decir, que calcula y correlaciona los rasgos faciales con determinadas proyecciones de personalidad. Esto es ciencia, o sea que esto ya hay muchas publicaciones, hay unas bases científicas detrás y estamos siguiendo esos criterios. No sé, os digo algunos, ¿no? Tenemos el modelo CAL, que es el de Active Listening, es decir, es un modelo que escucha y entiende, interpreta el lenguaje, ¿no? Desde el punto de vista del timbre, el tono, la entonación, la velocidad, las pausas, etcétera, y va sacando también conclusiones emocionales de todo eso. Al final lo importante aquí es que utilices muchas tecnologías. Cuantas más puedas hacer, mejor. ¿Por qué? Porque lo decía perfectamente Pepe, aquí estamos a decir, el cliente necesita un resultado. También lo decía, creo que también lo decía Frank, ¿no? Decir, oye, si lo que importa al final no es que me cuentes todo esto, sino cuál va a ser el resultado final, ¿no? Es decir, oye, que el cliente lo que quiere es tomar una decisión y por lo tanto necesita una respuesta. Nosotros, nuestra obligación es buscar esas respuestas. Y si tenemos tecnología que nos va a permitir afinar mucho más en el dato, lo debemos hacer. Por lo tanto, para nosotros, con toda rotundidad, creemos que cuanta más tecnologías utilicemos, mucho mejor. Muy bien, gracias, Juan. Frank, a mayor cantidad de tecnología, más rendimientos marginales, ¿cómo lo ves? Bueno, si la tecnología está disponible, si el coste marginal de utilizarla es asumible, yo no veo ningún problema porque da más información, desde luego. Lo único que sucede es que en muchos casos también hay que tener en cuenta que existe un límite por el cual, o por encima del cual, la cantidad extra de información, pues en muchos casos, bueno, eso va a depender fundamentalmente del objetivo que se persiga con la investigación. Hay investigaciones que se hacen pues, para explorar pues, determinados fenómenos, donde ahí sí cuenta, pues cuantas más tecnologías mejor, por supuesto, pero hay otras veces que el cliente quiere ir muy a tiro hecho, quiere ir a un dato concreto, a una situación concreta, porque tiene que tomar una decisión exactamente sobre su etiqueta o sobre la forma del envase y, por lo tanto, pues utilizar demasiadas cosas, quizá, pues en el cliente exista la percepción de que estamos utilizando más recursos de los que realmente se deberían utilizar. Y por lo tanto, bueno, yo soy partidario de pensar más en clave de este es el objetivo, estas son las herramientas que necesito solo para este objetivo y no voy a utilizar más porque si no puede tener en el cliente pues un efecto rechazo, simplemente. Pero si el coste marginal de utilizar otra tecnología pues fuese cero o muy cercano a cero, pues yo no veo ningún problema porque incluso el cliente puede percibirlo como un valor añadido extra que se le está dando a la investigación. Ahí depende también muchas veces de la empatía que se produzca entre el cliente y el investigador, la empresa investigadora, en tanto en cuanto el cliente tiene que saber que el investigador quiere abarcar lo máximo posible para dar la mayor información de calidad, pero también el investigador quiere ponerse en la piel del cliente para no producir una saturación de información que muchas veces hace que las decisiones pues vayan de aquella manera. Y estoy pensando fundamentalmente en empresas pequeñas y medianas. En las grandes, evidentemente,
las formas, los criterios, los protocolos para tomar decisiones están mucho más estandarizados y ahí hay menor problema. Muchas gracias, Fran. Mayra, ¿cómo lo ves? ¿Los clientes entienden utilizar varias tecnologías? ¿Buscan centrarse en una que dé respuesta rápidamente? Todo depende del ámbito. Yo, desde mi experiencia en este tiempo, en la parte de investigación comercial, hay un freno importante que es el presupuesto, que en muchos casos impide el uso de más herramientas, más capas que se vayan poniendo. En investigación académica esto está a la orden del día y nosotros, por ejemplo, conscientes de ello, nuestros nuevos desarrollos ya van a favorecer precisamente lo que nosotros denominamos el corregistro, que lo que hace es permitir que la investigación, la parte de eye tracking se combine con otras con registros de otras medidas fisiológicas y neurológicas, como pueda ser la conductancia. También ofrecemos el shimmer para la conductancia de la piel y tenemos ya establecidos acuerdos institucionales con otros proveedores de otras soluciones de medición de variables neurológicas y fisiológicas. Entonces, sí, indudablemente, cuantas más capas puedas añadir, vas a tener una información mucho más rica. Muy bien, muchas gracias. Bueno, José Luis Khalil tiene una pregunta directa para Mayra, por lo tanto te la voy a plantear a ti, Mayra, Sí. de nuevo. Pero sí que me gustaría que el resto pudierais también opinar, aunque os pediría respuestas cortas, más que nada por dar oportunidad también a otras preguntas que tenemos aquí, ¿vale? La pregunta de José Luis, Mayra, es sobre la tecnología de Tobii. ¿Ya se puede utilizar a través del móvil? Es decir, ¿sigue requiriendo utilizar un computador o se puede recibir información por alguna app del celular? Bueno, vamos a ver. Nosotros, para todo lo que son eye trackers basados en pantalla, la pantalla, normalmente la recepción de la información no está, el estímulo no está puesto en el móvil, aunque sí podemos registrar la información, como he mencionado antes, podemos registrar la información de una navegación y eso lo hacemos mucho en estudios nos lo piden mucho para estudios de usabilidad. Entonces sí podemos vincular un eye tracker al móvil y ver qué es lo que está viendo el individuo en el móvil. También, por ejemplo, pues podemos perfectamente con las gafas, podemos trabajar la información viendo la información directamente, viendo cómo está navegando la persona en el móvil y registrar esta navegación y registrar su atención y sus movimientos, sus fijaciones y sus movimientos sacádicos y demás a través del eye tracker móvil como son las gafas. No sé si he respondido a la pregunta. Sí, yo creo que sí. Vamos a dar pie también al resto de los ponentes. Juan, ¿experiencias con el móvil como dispositivo para obtener información? A ver, aquí tenemos dos maneras de hacerlo. La primera es, la verdad es que aquí en laboratorio físico utilizamos sobre todo la tecnología Tobii, o sea, tenemos los adaptadores para móvil, lo que está un poco contando Mayra, y en el entorno online ya hemos desarrollado una tecnología, el mayor hándicap aquí era la precisión, ¿no? Y luego el movimiento de las personas de manera libre. Una persona cuando lleva un móvil se puede mover de una manera mucho más libre y el sistema lo que hace es perder mucha señal en muchos casos, ¿no? Eso es un trabajo de desarrollo que nos ha llevado muchos meses, eso lo hemos resuelto. Entonces, ahora mismo, por la propia cámara del móvil podemos detectar y puede ser un eye tracker y con precisión, además, que era el otro hándicap que había que mejorar. Y en ambos casos, ¿no? El sistema calcula
bueno, pues que redimensiona como si fuera la cara, interpreta la cara en 3 dimensiones y entiende perfectamente cuando se angula, cuando se mueve, cuando se acerca, cuando se aleja o cuando sale de rango, digamos, ¿no? La calibración es automática, no hay otra manera para nosotros de hacerlo en este caso. Entonces, en cuanto a la persona le da OK al estudio, el primer punto queda calibrado y en ese mismo momento se está detectando datos de dónde está mirando, ¿no? Dentro del rango de la pantalla del móvil. Si se sale de rango, pues el sistema lo que va a hacer es sesgar, que está fuera de rango. Pero sí, ahora mismo la tecnología ya nos lo permite hacer de esta manera. Muy bien, gracias, Juan. Pepe, experiencia con Sí, móvil. igual. Estamos trabajando con Mike, tenemos un contrato para las gafas de la eye tracker, no para las nuevas, porque acaban de salir ahora en el confinamiento y es un avance muy importante. Las anteriores también lo hemos hecho, sobre todo lo hemos utilizado en el pretest de nuevas aplicaciones, cuando se han desarrollado 2 o 3 aplicaciones y se quiere ver cuál es la que mejor conecta con el consumidor, y lo hemos hecho con las gafas y ha funcionado muy bien y los clientes están muy contentos. Muy bien. Fran, no sé si a lo mejor en algunas de vuestras experiencias habéis utilizado dispositivo móvil. Sí, lo utilizamos, no, lo desechamos. En el IAT que realizamos, desechamos precisamente las respuestas que venían de móvil. Básicamente porque cuando uno va con el móvil no sabemos en ese momento si la persona está en movimiento o no, y si el presionar la pantalla o una opción determinada, la discriminación se debe a un movimiento involuntario, o sea, del medio en el que esté o del propio individuo. Entonces, los estudios iniciales sí desechamos el móvil. Ahora bien, en el último que hemos hecho, la verdad es que como hemos pedido que los individuos estén fijos, quietos, hemos utilizado el móvil y no hemos visto diferencias significativas con respecto a utilizar una pantalla de un ordenador de sobremesa. Muy bien, muchas gracias. Diego Vides nos plantea una pregunta muy general, pero yo creo que también muy interesante, que va en la línea de cómo veis las posibles aplicaciones de estas tecnologías en las microempresas. Entiendo un poco esta relación entre el coste y los resultados que pueden obtener cuando estamos hablando de pequeñas microempresas. Incluso hace la mención de microempresas, ni siquiera pymes, sino empresas más pequeñas. No sé cómo lo veis. Fran, si quieres, ya que tenemos delante. Bien, vamos a ver. Yo considero que las técnicas de neuromarketing son técnicas y por lo tanto pues son perfectamente aplicables a casi cualquier tipo de empresa, sea independientemente del tamaño que sea. Yo creo que el problema está más en el tipo de cliente que tengamos, la comprensión que tenga de las ventajas que pueda obtener de la investigación, que en sí mismo del número de empleados que tenga. O sea, si el proyecto está bien diseñado, si los objetivos están bien definidos, si el cliente tiene un convencimiento de que los resultados le pueden generar valor añadido, etcétera, entonces yo considero que, el tamaño de empresa no tiene tanta importancia. Y actualmente tenemos un arsenal de metodologías y de métodos impresionante que se puede aplicar a casi cualquier tipo de empresa grande, mediana, micro, etcétera. Vuelvo a insistir, la problemática quizás sea el convencimiento que tenga la capacidad para enfocar adecuadamente la investigación y hacer que el investigador pueda hacer. Que muchas veces a mí me ha ocurrido tener al cliente respirando sobre el hombro y no dejar, y entonces pues ahí se producen pues disfunciones, pero excepto algún caso particular no veo problema. Disfunción. Muy bien. Juan se ríe, no sé si por las disfunciones o por pensar en algún cliente que también se la ha puesto en el cogote. Yo creo que todos los que estamos en este gremio, acaso de esos alguna habremos vivido en algún momento, ¿no? Está claro. Por eso me río. No, en nuestro caso, perdona, ¿cuál era la pregunta? Perdón, que se me ha ido la cabeza. Sí, un poquito el grado de aplicación de la tecnología en las microempresas. Sí. Por el tema de la... Sí, a ver, lo que ha dicho Fran, 100% desde un punto de vista, pero yo creo que a lo mejor la pregunta iba más orientada a lo mejor a los recursos necesarios para poder hacer este tipo
de trabajo, es decir, los recursos económicos me refiero, ¿no? Es decir, ¿es accesible a las pequeñas empresas este tipo de metodologías de investigación? Hombre, yo creo que es muy complicado a día de hoy con las tecnologías. Son tecnologías que no tienen por qué implicar un mayor coste que otras que hay en el mercado de investigación, pero las microempresas tampoco acceden muy fácilmente por recursos económicos a ese tipo de metodologías. Es decir, es complicado, es decir, ¿lo pueden utilizar si tienen recursos económicos? Absolutamente. Cubrir sus necesidades que pueden ser muy variadas, pero muy parejas a lo que pueden ser también de las compañías grandes. En otros entornos, en otros contextos, pero sí se podría hacer, obviamente, ¿no? Este tipo de metodologías permite pues, investigar infinidad de cosas distintas, ¿no? El problema es el coste económico, por eso decía yo que lo importante para nosotros es la democratización de todo esto, universalizarlo y hacerlo accesible a cualquiera. Es decir, que los costes irán bajando cada vez más, estoy convencido, pero con unas metodologías y con otras, y con unas tecnologías y otras. El mundo de la investigación y de las tecnologías avanza tan rápidamente que poco a poco irán bajando esos costes y serán muy asumibles, ¿no? Por eso decíamos también que el mundo online, lo decía también en el discurso el otro día Ramón Viver, está destinado a que pueda haber un mayor acceso o llegue, digamos que pueda haber una mayor capilaridad con la demanda que puede tener el mercado, ¿no? Donde a lo mejor barreras como el número de muestra o el coste que ya no lo sean como tal, ¿no? Y yo creo que si es por coste la pregunta, se va en buen camino. Yo creo que va a ser muy accesible. Si no es ahora muy en el corto, lo será, seguro. Muy bien, Juan, gracias. Pepe, vosotros que estáis acostumbrados a trabajar con grandes marcas, ¿cómo veis el tema de las microempresas? Que las tecnologías no entienden de tamaño, que cuando ponemos ejemplos de empresas grandes, pues nos piden de pequeñas, cuando pones de pequeñas te piden de grandes, es normal, pero siempre recurrimos a las grandes porque son las más conocidas y son referentes para todos, pero nosotros, Miguel, tú y yo lo hemos vivido cuando hemos visitado León, como les gusta a los estudiantes que les pongamos ejemplos del Hotel Spa de León concreto, donde han visto cómo hemos aplicado el eye tracker, cómo hemos aplicado las diferentes metodologías. En ese sentido, creo que hoy en día todo es más accesible. Hay estudios que hay clientes, por ejemplo, boutiques que venden productos gourmets y que venden, por ejemplo, desde España o desde Colombia, venden en todo el mundo, en toda Latinoamérica. Investigar su página de e-commerce con un estudio neurocualitativo o neurocuantitativo es muy razonable, o sea, tiene precios muy razonables. Entonces, lo que pasa es que ponemos los ejemplos de las compañías pintonas pues para que vean lo importantes que somos, pero nada más. Muy bien. Mayra, ¿cómo lo estás viviendo tú, el tema de las Yo creo que hay dos cosas que se han comentado ya anteriormente y que creo que ya dan la respuesta. Por una parte, Pepe decía antes que no nos olvidemos que la parte más, a veces más costosa, según qué tipo de estudios vayamos a hacer, no es la parte tecnológica, es la parte de conseguir la muestra y de ir a la muestra. Y luego también, como decía, también depende mucho del tipo de cliente al que vayamos. Un cliente que es curioso, que apuesta por la tecnología, que entiende que aunque tiene una pequeñita empresa, pero necesita hacer una inversión, o tiene la suerte de poder hacer una inversión inicial para hacer un estudio de mercado y tirar para adelante con los resultados. Creo que depende más de esos factores en sí que del tamaño de la empresa en general. Obviamente hay unas ciertas limitaciones, pero no pongamos el énfasis solo en la tecnología. Muy bien, venga, quedan aquí algunas preguntas y bueno, y el tiempo va transcurriendo, ¿no? Plácidamente y rápidamente. Federico Martínez os pregunta a todos, y os pediría yo por mi parte eso, unas respuestas directas y cortitas. ¿Alguien ha analizado alguna vez las posibles correlaciones entre la cronometría mental
IRT, IAT, priming, nivel cognitivo y los resultados de arousal, activación, nivel afectivo. Juan, empezamos por ti. Sí. ¿Existe correlación? Bastantes veces. El problema está que si mides los niveles arousales, normalmente utilizas la galvanometría, ¿no? Que es el principal. Luego sí que lo puedes correlacionar con otros datos que pueden salir del EEG, pero sí se hace, ¿no? Hemos medido esto, efectivamente, con unos resultados a veces bastante, con bastantes a veces dispares. Pero sí lo hemos hecho, se ha hecho, claro que sí. Yo creo que a nivel experimental estamos constantemente buscando nuevos caminos, ¿no? Y este pues, fue uno de ellos, ¿no? Es decir, se ha cronometrado, es decir, la respuesta en ese momento y ver que además que, bueno, no sé si se sabe, pero cuando utilizamos el PCR, o sea, la respuesta galvánica de la piel, siempre hay un delay, ¿no? Es decir, porque es un medidor fisiológico. Es decir, en el mismo momento que tú estás sometido a un estímulo, se activa tu cerebro y genera una respuesta cerebral, ¿no? Pero esa respuesta no llega a nuestro organismo, digamos, para poderlo medir fisiológicamente hasta después de un tiempo determinado, ¿no? Y este tiempo determinado además varía según cada una de las personas. Entonces, aquí es donde empieza el problema, ¿no? Es decir, que necesitas casi que tener una calibración individual con cada una de las personas y ver digamos, en qué segundo se produce esa activación arousal. Puede ser 1 segundo, pueden ser 2 segundos, a veces es algo más, a veces menos, no, prácticamente no hay, ¿no? Entonces, claro que lo hemos hecho, ¿no? Pero es complicado buscar correlaciones ahí. Por mi parte, perdón, sí, no. Pepe, venga, adelante. No, yo decía, porque es que creo que Juan lo ha dicho todo en ese tema, que no hay más desde mi punto de vista, y yo quería agarrar una pregunta que he visto por ahí, que a veces nos hacen los clientes, que es, oye, tenemos que activar las emociones negativas. A propósito del tema de la película de terror, tenemos que aterrorizar al público. Bueno, en este caso sí, porque compran terror. Evidentemente, lo que está comprando una película de terror, compra terror. Y si no le aterrorizas, sale insatisfecho. Pero más allá del tema un tema muy importante que hemos visto, que cuando nosotros activamos, hay 6 emociones básicas y ahí hay emociones como tristeza y hay emociones como ira. No pasa nada por tocar la tristeza, no pasa nada. Por ejemplo, tenemos chicas que les han abandonado los novios en los anuncios de televisión y el padre les propone coger una pizza. Tenemos situaciones como Estrella Damm, que nos el mar Mediterráneo completamente lleno de plásticos. No pasa nada. El tema, las emociones básicas, positivas o negativas, mueven al consumidor. Lo que siempre le decimos a los clientes, ojo, no dejes insatisfecho o sin resolver la situación negativa. Toca la situación negativa, pero termina cerrando con una situación positiva, que sea la solución al problema. Entonces, en ese sentido, me parece muy atrevido por muchos clientes cuando las agencias les han presentado creatividades donde el cliente se le pondrían los pelos de punta y han sido capaces con los pretest de neurociencia de ver que la resolución de esas emociones era positiva. Perdonadme que me haya ido por ahí, pero me parecía importante y me tomo esa licencia. Muy bien, se te veía con ganas, estupendo, muy bien, se te veía con emoción. Fran, correlaciones entre nivel cognitivo y afectivo. No se te oye, Juan. Fran Sarabia. Aprovechamos a Mayra que se le oye. Bueno, yo no me voy a extender más. Sí, nosotros hacemos, es posible hacer y lo hacemos especialmente en todo el área académica. Tenemos, como ya he mencionado antes, tenemos la posibilidad de hacer corregistro y hacer correlaciones. Pero creo que Juan lo ha explicado súper bien. Es muy complicado. Tienes distintos tiempos para cada una de las respuestas fisiológicas o neurológicas y bueno, pues no es fácil, no es un experimento sencillo, no es un setup sencillo. Muy bien, no sé si hemos recuperado a Fran y nos oye. Yo sí, yo os oigo perfectamente todo el rato. Venga, no, la verdad es que no tengo mucho más que
que decir porque yo creo que está todo dicho desde el punto de vista de que realmente se realiza y además se debería y se debe realizar. Es decir, no hay otro comentario. Vale, muy bien. Bueno, se nos está cumpliendo el tiempo y, bueno, quizás yo creo que más o menos distintas preguntas que se han ido planteando se han contestado, si no directa, indirectamente, y por plantear una que veo que a lo mejor sí que puede dar pie a otro tipo de comentario, es al realizar mediciones NT, ST y EG, ¿se pueden realizar en ese mismo momento a una misma persona si hubiera presupuesto? Venga, ¿quién se lanza? Yo creo que es la cuestión de utilizar eso sobre la misma persona. Creo que lo hemos comentado durante toda la sesión, que estas tres son súper compatibles y se le aplican a la misma persona. Es todo compatible, está sincronizado y es una gozada ver si, por ejemplo, es una campaña audiovisual o cómo va respondiendo cada una de las tecnologías al fotograma a fotograma, cómo te van dando las distintas métricas. No solo es recomendable. Perfecto, sí. Así es. Correcto. Sí, existen tecnologías de sincronización muy efectivas. Lo que comentaba, pero creo que lo hemos comentado ya esto, ¿no? Es decir, oye, lo importante es, utilizas muchas tecnologías, las que sean, pero tienes que tener detrás, digamos, ese soporte tecnológico que te permita sincronizarlo en una línea de tiempo y todas las tecnologías, tanto las atencionales como las emocionales como las fisiológicas. Sí, No, Esteban matiza dice que, si claro, si eso ocurriría que se satura al participante, generando sesgo, por lo tanto. Yo no lo veo. No. No. Para nada, porque realmente una persona, cuando le pones una tecnología, le puedes poner más, realmente, ¿no? Y estamos hablando de que en ese mismo momento puede tener en su mano a lo mejor los sensores fisiológicos, puede tener el electroencefalograma, el facial coding es no intrusivo, el eye tracker es no intrusivo, a menos que sean gafas, claro, y realmente no sería muy complicado, ¿no? Parte de las tecnologías son por imagen. Y otra parte, aunque no son por imagen, pues lo mismo que pones una, pones dos. No habría ningún problema. No le Por lo menos lo hemos tenido. Vale, de acuerdo. Bueno, hace referencia a Fran. Yo creo que Fran te ha contestado ya que no ve problemas, Esteban. Bueno, ya hemos llegado a este punto. La verdad es que ha sido muy agradable poder escucharos, tanto a la sesión de hoy como la que hemos tenido el lunes. Se han complementado muy bien. Creo que hemos tenido la oportunidad de escuchar a 4 grandes profesionales y expertos con distintas perspectivas, distintos ámbitos, universitarios, académicos, y la verdad una gran satisfacción poder actuar de organizador y moderador. Y sí que a lo mejor, bueno, oye, pues contar con vosotros para futuras iniciativas. Posiblemente deberíamos dar algún curso con un poco más largo. Si fuera presencial sería ideal, pero si no, bueno, habrá que adaptarse y porque yo creo que es un campo, como muy bien habéis señalado todos, que está creciendo, que va más y que viene a sumar. Ya lo está haciendo desde hace tiempo, pero vuestras exposiciones de hoy pues lo confirman, ¿no? Por lo tanto, yo creo que también la formación será un elemento clave para que más profesionales, más clientes, más jóvenes estudiantes que cada vez se animan más, pues puedan seguir vuestros pasos y aprender de vosotros y de vuestras experiencias, ¿vale? Muchísimas gracias a los 4, a los otros ponentes que sé que algunos están por aquí y que estuvieron el lunes, pues también muchísimas gracias. Gracias, Miguel. Gracias a IMASA por organizar este evento. Y gracias Miguel. Felicidades a los otros ponentes. Gracias. Muy bien. Gracias. Gracias a todos. Bueno, Felicidades. dos cuestiones formales últimas. Una, que se ha enviado a través del chat y a través del email la encuesta de satisfacción de este webinar, que os agradeceríamos que pudierais contestar y que tuviéramos, bueno, pues referencias para mejorar en futuros webinars de este tipo de formación, de neuromarketing o cualquier otros temas que os interese. Y el último es también animaros a participar en el siguiente evento de Insight Analytics, que será el segundo online meetup de encuentro de investigadores cualitativos que van a hablar sobre herramientas online profesionalizadas.
Entonces, animaros, será el 2 de julio y estáis todos invitados a asistir y a seguir también todo esto en el canal de YouTube que estamos desarrollando. Bueno, pues sin más, muchísimas gracias a todos, que tengáis una buena finalización de semana y que lo que esté por venir, que sea todo bueno. Igualmente. Gracias a todos. Hasta luego a todos. Un saludo. Saludos.